La prehistoria. Este es el periodo de tiempo comprendido entre la aparición de los primeros homínidos y en la invención de la escritura. Para facilitar su estudio los dividimos en 3 periodos, que sería el periodo de cazadores, recolectores, agricultores, ganaderos y primeros metalúrgicos, que se dividen a su vez en fases que se suelen depender sobre todo de la tipología y técnicas de sus herramientas que utilizaban. Unas características importantes sobre este periodo de vida, que era la prehistoria, era que se caracterizaba mucho porque la vida era nómada, al igual que también la división del trabajo era por edad y sexo, o sea que las mujeres se quedaban en sus casas, se podría decir, y hacían los alimentos o acomodaban ahí, y ya los hombres eran los que iban y recolectaban la comida o eran los que cazaban animales. Otra cosa es que no hay vestigios de documentación escritos, o sea que no se sabía exactamente lo que pasaba. Otro punto sería que el hombre se organizaba en tribus y clanes, donde se utilizaban herramientas y armas hechas con huesos, piedras y colmillos que a través de los que cazaban animales iban recolectando. Y por último era que el prehistórico habitaba muy a menudo en cuevas. La alimentación en la prehistoria se basaba principalmente en los primates, donde comían fundamentalmente frutas, flores, semillas, hojas y frutos secos. También al igual podían comer huevos o insectos que encontraban, al igual que pequeños invertebrados como serían gusanos o vertebrados también, que eran animales pequeños, y ocasionalmente podían llegar a cazar algunos animales pequeños o de mediano tamaño. Como en las imágenes se puede apreciar que cazaban pescados o también al igual que cebras o otros animales que podrían ser un poco dóciles para poderlos cazar y fáciles. La Edad Media es el periodo histórico donde abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en 476, hasta el descubrimiento de América, que fue en 1492. En este largo periodo histórico también se conoció como el feudalismo, que era una organización social, política y económica basada en la tierra y el vasallaje. En Europa también fue una etapa caracterizada por el fortalecimiento del poder real, el inicio de la expansión ultramarina, al igual que el avance del Imperio Otomano sobre la península de los Balcanes. La población de la Edad Media principalmente se conocía que comían manzanas, peras y higos, y en cuanto a las carnes, las más comunes que se podían consumir eran el pollo o el cerdo. Asimismo también se podían consumir muchos lácteos como el queso, la leche, la mantequilla, al igual que los huevos. También aún no se conocían las patatas y el maíz, los tomates o los pimientos porque se descubrieron en América. El arroz tampoco era muy común, ya que solo se consumía en el mundo árabe, pero no en el norte de Europa. Los productos más conocidos eran los que se producían en la tierra, los cereales, como también puede ser la avena, el centeno, el mijo o el trigo, quienes aportaban hidratos de carbono a su base de alimentación. A eso se podría decir que la gente, pues, al estar consumiendo hidratos de carbono, podría estar muy bien de energía para las actividades que se llevaban día a día, al igual que también tomaban verduras como puerros, coles, berzas, nabos o ajo, comino y algunas legumbres como garbanzos y alubias, sobre todo en el sur de Europa. La Edad Moderna se conoció mucho porque en aquellos tiempos se forjó el Estado moderno y desapareció el antiguo régimen, al igual que la religión católica perdió su supremacía en cuestiones de fe y vio su poderío amenazado por la Reforma protestante. En otras partes del mundo conocido aumentó, mientras que en el viejo continente los grandes estados se sumergieron en constantes conflictos bélicos que debilitaron a su pueblo. Y una época muy interesante. La Edad Moderna engloba los hechos que sucedieron desde el siglo XVI hasta los siglos XVIII, desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Estos fueron unos siglos determinantes para la historia de Europa y del mundo de siglos posteriores. La alimentación en la Edad Moderna se basaba principalmente en el consumo habitual donde se encontraban aceites, legumbres o terneras, pollos, peras, manzanas, piñas, cebollas, nabos, tomates, patatas,
a coles, ajos y quesos. Al igual que el pan, también continuó teniendo una gran importancia en las dietas. Esto quiere decir que se consumía mucho, que en los platillos siempre se acompañaba con pan, y otros alimentos considerados también estrellas de la época fueron el arroz y el maíz, que fueron muy conocidos y se consumían muy a menudo en la alimentación que tenían ellos. El México prehistórico fue habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 30.000 años. En esto fue donde alrededor del año 9000 fue donde se desarrolló la agricultura, y hacia el año 2500 hasta el año 1521 se desarrollaron una serie de culturas, entre las que se destacaban los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los zapotecos, los toltecas, los mexicas o aztecas y los mixtecos. Entre todos ellos existían una serie de características comunes, las cuales eran sociedades basadas en la agricultura, principalmente en maíz. Tenían ciudades centrales con una gran cantidad de población de hasta más de 50.000 habitantes. Con grandes construcciones piramidales, trabajaban la piedra y el jade y la obsidiana. Tenían múltiples dioses, uno de los principales era Quetzalcóatl. Fueron sociedades divididas en reyes y sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, esclavos de guerra y tributos de sacrificio. En el México prehistórico, el alimento básico era el maíz. Ese era muy común y muy conocido porque fue el que principalmente se estuvo trabajando. Y su dieta estaba principalmente basada en esta planta, pero también se consumían varios tipos como de frijoles, calabazas, semillas, como era la chía y el girasol, al igual que tubérculos, tomates, chayotes, jícamas, cebolla, piñas y raíces como la yuca y otros frutos tropicales. Además, domesticaban frutas y vegetales como el aguacate, que es muy conocido en México por su producción, que ya se ha hecho a nivel mundial, al igual que la nona, maracuyá, calabacín, zanahorias y ñames. Entre el año 1550 y 1810 se denominó como la época colonial debido a la presencia y el dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente se comprendía como el territorio de México. Esta época estaba dirigida a todos los nuevos territorios desde España por el rey, el cual creaba nuevas instituciones donde se creaban los consejos para la implementación de instituciones decisivas que dieron carácter de colono al grupo conquistador, logrando la sumisión de los naturales donde se realizaba la fundación de la ciudad. Durante la época de México colonial, esa época fue muy principalmente el maíz, que se trabajaba mucho en México, como ya se había dicho anteriormente, al igual que los frijoles y el chile continuaron siendo muy importantes en la cocina mexicana, pero con la llegada de los productos de españoles, que era como la carne de cerdo, el res, pollo y el trigo y el arroz, los alimentos fundamentales en la dieta eran de los europeos, que se crearon nuevos platillos, como ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. Como resultado de este mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente, que podían ser a las 5 de la mañana una taza de chocolate, o también se podía comer el pan dulce, y en el almuerzo también se degustaban unos guisos muy buenos de carne de res o de puerco o pollo, y un plato de frijoles que era muy conocido en esos tiempos, al igual que si nos venimos a la actualidad, es una alimentación que todavía se sigue utilizando mucho aquí en México, el acompañado con frijoles y acompañado también con un vaso de pulque, que era muy conocido en ese tiempo. El 16 de septiembre de 1810 estalló una revolución social, de la cual nacería nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 se culminó la independencia de México, después de una guerra de 11 años que fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. La guerra de independencia fue muy masiva. Revolución popular en la que decenas de miles de indígenas, de afrodescendientes, de mulatos, de mestizos, campesinos, mineros y rancheros, así como hombres y mujeres, engrosaron las filas insurgentes siguiendo el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla,
y en uno de los cuantos meses se conformó un ejército popular que hirió de muerte al régimen colonial y desmanteló un sistema social opresivo y excluyente. Esta lucha, que fue encabezada por Hidalgo y continuada después por José María Morelos, que fue un movimiento libertario y justiciero. Después de 11 años de guerra civil se presentó una coyuntura favorable para ponerle fin mediante la alianza entre el jefe realista Agustín Iturbide y el jefe insurgente Vicente Guerrero, quienes decidieron consumar la independencia a través de un pacto político que se plasmó en el Plan de Iguala, con el que se identificaron prácticamente todos los grupos sociales del país y todas las regiones. En el México independiente también se conocía mucho la variedad de platillos, que fue sumamente muy rica. La diversidad en cuanto a los chiles los hacía protagonistas de la alimentación para todas las casas, además de ser una parte fundamental de la historia nacional. Sin embargo, el chocolate también fue un ingrediente estrella, ya sea con agua, con leche o así solos. Lo consumían mucho los indígenas y españoles por igual. En otra parte estaban las tortillas, tamales, tlacoyos, mole y pozole, que eran parte del día al día. Como actualmente también lo seguimos consumiendo mucho y son unos platillos muy representativos de México. Como si estamos también viendo que se come mucho el mole con chocolate, que estaríamos ahí metiendo un platillo y el ingrediente de los estrella que fue en ese periodo, que fue el chocolate. También con la llegada de los españoles se añadieron nuevos sabores, que poco a poco los cereales, especies y res comenzaban a tomar un lugar muy importante. Con el periodo de Reforma puede considerarse como el periodo más sangriento y convulsionado de la historia nacional, que dura 6 años, los cuales pueden dividirse en 2 etapas de 3 años cada una. La primera de 1854 a 1857, que abarca desde el triunfo de la Gran Revolución de Ayutla, que liquida la dictadura de Santa Anna, hasta la promulgación de la Constitución de 1857. Años que son de lucha política y por medios pacíficos, y la segunda, que comprende la lucha armada de la guerra civil, de los que se conocemos como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, que va de 1857 a 1860, y que comienza con el Plan de Tacubaya y el golpe de estado de los conversadores, y concluye con el triunfo del Ejército Nacional al mando del general Jesús González Ortega. La alimentación en esta época, en el periodo de Reforma, era muy conocida entre los ingredientes y alimentos que se destacaban mucho. Lo pueden ser las tortillas, el pan, las legumbres, como lo son los frijoles, las habas y las lentejas. En esta época fue en la que cobran también relevancia los quelites, las verdolagas y la flor de calabaza, que también se podían combinar con varios alimentos, como unos que podían ser con carnes o con otras verduras. Entre los platillos típicos también es más importante estaba el mole, que era acompañado con el pulque y las tortillas, que hasta la actualidad lo podemos seguir utilizando así. El periodo del porfiriato en México se caracterizó principalmente por el control sobre caudillos y caciques de la inversión extranjera, principalmente europea, la conciliación con las potencias mundiales, el saneamiento de la hacienda pública, así como la política de comunicaciones y transportes, el incentivo hacia la marina, el campo, la industria y también la tolerancia sobre los asuntos religiosos. Lo anterior permitió el auge del régimen porfirista desde 1890 hasta los primeros años del siglo XX, etapa en la que predominó el grupo conocido como los científicos, quienes determinaron la política a seguir básicamente en 3 rubros. En el económico, que se consideraba necesario fomentar la inversión extranjera y la exportación de materias primas, así como eliminar las alcabalas, además de intensificar la obra pública en comunicaciones, transportes y infraestructura. Otro en el ámbito político, donde proponían las instauraciones de dictaduras transitorias, y en materia sociocultural, donde se recomendaba la implementación de sistemas de educación pública bajo la ejida del positivismo y una identidad apegada al avance de la civilización occidental.
Este periodo del Porfiriato, de ahí fue donde el mole poblano y los chiles en nogada se sumaron a una grande cantidad de platillos con influencias europeas, donde se podían consumir mucho y se conocían los soufflés, los ravioles, los talarines, los omelets, que son muy conocidos también en la actualidad, así como las carlotas, que podían ser de una alta sociedad, los budines, los panqués, los pais, las croquetas, los canapés, las pastas, crepas, mayonesas y ponches, que principalmente eran disfrutados por clases altas. Pero después, tras los años, se fue conociendo más los ingredientes y la gente los fue adaptando más a los ingredientes de México y fueron haciéndose más comercializados aquí en el país. México en el periodo revolucionario. Contexto sociocultural. Como parte de nuestra evolución social y cultural en México, nuestra historia se ha definido poco a poco por la diversidad que reflejan las tradiciones y costumbres que hasta el día de hoy continuamos celebrando. Una de ellas sería la Revolución Mexicana. ¿Pero qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que se inició el día 20 de noviembre de 1910 y que duró casi 7 años. Además de haber traído muchos cambios políticos y económicos, también le dio a la cultura un giro positivo. ¿A qué cultura? Estamos hablando del cine, la música y el arte. Estas fueron actividades que ayudaron a amenizar los momentos duros por los cuales México estaba pasando. En el arte se reflejaban pinturas de personas históricas que ayudaban a los movimientos armados que había en nuestro país. En el cine se pasaban las vivencias principalmente del pueblo y cómo es que éste enfrentaba los movimientos armados. Pero más sin embargo, el que más impacto tuvo fue la música, principalmente los corridos, porque en ellos se hablaban vivencias de personas como jefes políticos, militares, personas del pueblo que lucharon hasta la muerte por un cambio en nuestro país. La alimentación en la Revolución Mexicana. Desde la época prehispánica hay ciertos ingredientes que hasta la fecha han prevalecido a través del tiempo, como lo es el maíz y el chile, que son las bases de nuestro país. Pero durante la Revolución Mexicana hubo algunos cambios en la cocina debido a la escasez de recursos y a los viajes largos que hacían las tropas. Para esto se tenía que improvisar con los ingredientes que se tenían a la mano. Por ejemplo, en el camino recolectaban algunas semillas, chiles y algunos quelites como las verdolagas. Incluso podían hacer trueques, o más bien la necesidad los hacía hacer trueques por frijoles y tortillas para tener una alimentación más variada. México moderno de 1910 a 1918. Esta época estuvo marcada sin lugar a duda por la Revolución Mexicana, ya que en ella se posibilitó el reconocimiento de las garantías sociales, los derechos laborales colectivos y una revalorización del mundo indígena, a partir de la cual brotó el inconsciente olvidado de la raza y el impulso de conocer la historia propia. Gracias a esto, esta época fue un poquito más fácil, por así decirlo, para muchas personas porque ya estaban gozando de derechos que anteriormente no tenían. Bajó un poco el movimiento armado después de la Revolución Mexicana. Digamos que se gozaba un poquito más de paz en nuestro país. El cine, el arte y la música, sin lugar a duda, siguieron su recorrido tal cual, sin tener o sufrir cambio alguno. Alimentación del México moderno. En ese entonces se iba utilizando la misma base, que era el chile, el frijol y el maíz, que son los más utilizados en la preparación de alimentos como el pozole, las tortillas y el tlacoyo. Todavía en esta época era difícil la obtención de alimentos, porque aún estaban escasos. Seguía habiendo trueques para tener una alimentación más variada. Más que una alimentación variada, coloquialmente era para comer comida diferente, para no estar enfadados de cierta manera de los mismos alimentos, ya que por su escasez no todos tenían acceso a ellos. En estos años no hubo mucha modificación en la alimentación. México moderno de 1919 a 1945. A esta época también le pudimos llamar el periodo postrevolucionario, ya que fueron varios años después de la Revolución Mexicana. Esta época integró la restauración nacional en un entorno de un renovado nacionalismo estatal que impulsó un descubrimiento y reconfirmación del país. ¿Cuál era la principal característica? Su principal característica giró alrededor de la incrementación de incorporación
de millones de personas que habían sido excluidas por las dictaduras, la vida sociopolítica y económica de la nación, aprovechando la fuerza generada y la presión de sus numerosos participantes, directos e indirectos, en los procesos violentos del movimiento revolucionario que sacudió todo el país. Su jugada, de cierta manera, fue incluir a todas las personas que se habían excluido en algún momento para así tener un voto a su favor del pueblo. En esta época seguía habiendo problemas políticos y económicos, pero aquí ya se buscó una estrategia por parte del gobierno para tener contento al país. ¿Qué pasaba con esto? Buscaban de cierta manera aprobar lo que el pueblo pedía para así obtener un voto o tener un poco de paz en el país. Así lo hacían mirar. Cuando ellos le daban al pueblo lo que querían, o más bien el pueblo pensaba que le daban lo que querían, conseguían un poco de paz, por así decirlo coloquialmente, conseguían 5 minutos de paz en nuestro país. Así, en el Estado, en esta nueva era de reconstitución nacional, pues impuso un tipo de nacionalismo, el cual se diferenció de las dos grandes vertientes anteriores, como fundamentos conservadores, a la que se mantenían profundas raíces criollas desde la independencia, y la campesina, que derivaba de raigambres coloniales indígenas, para aleccionar cívica y moralmente a la mayoría. Aquí de igual manera el arte, la música y el cine siguió intacto, sin sufrir cambio algunos. Se seguían pasando las vivencias del pueblo, haciendo corridos para la vivencia de personas importantes y de cierta manera representando gráficamente lo que el pueblo sucedía. Alimentación del México moderno de 1919 a 1945. En esta época fue cuando se incluyó nuestra dieta, la dieta europea, que era uno de los principales objetivos de Porfirio Díaz. Para las clases populares mantuvieron su dieta de maíz, frijol y chile. La ideología de la élite influenció a las mujeres de clase media a través de la educación. Tanto las escuelas públicas como privadas daban los cursos de cocina europea, siendo las escuelas de artes y los oficios de mujeres uno de los mayores ejemplos. Buscaba conseguir inculcarle a las mujeres principalmente la cocina europea, para que así México tuviera una dieta nueva, una dieta a base de chile, maíz y frijol, combinada con la dieta europea. En esta época ya se conocían las técnicas de conservación, ya que las personas recorrían largos caminos. Al norte del país se consumía la carne de res seca, pescado y marisco, y hubo un gran fortalecimiento del trigo, los caldos, gorditas, atoles y dulces, los cuales se complementaban con aquellos quelites, verdolagas, siltepín, uvalamas, entre otros, que eran alimentos, verduras, semillas, por así decirlo, que se daban en la región. México de 1946 a 1970. En esta época hubo cambios y sucesos importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre México y Estados Unidos era muy buena, tenían una relación especial. También la guerra fomentó el desarrollo industrial, apareció una clase empresarial moderna a clase media. Con Miguel Alemán en el cargo como presidente, sucedieron varios sucesos. Uno de ellos fue el Milagro Mexicano, la Revolución Verde, que era igual a productividad y beneficio. Se expulsaron a los gobernadores que representaban otros grupos. Hubo oposición al comunismo. También se buscó conciliar a las clases sociales, entre otros. De 1958 a 1970 continuó el suceso llamado Milagro Económico. También el Estado dirigía el crecimiento económico y tenía una alianza con el capital privado, apoyo considerable a las clases medias urbanas. En 1958, con Adolfo López Mateo a cargo de la presidencia, hubo sucesos importantes, como por ejemplo la centralización de la autoridad, aisló a la izquierda enemiga del sistema, afirmó la soberanía de México respecto a Estados Unidos, también incrementó el papel del Estado en la economía nacional. Su gobierno se puso del lado de las masas y adoptó una postura populista, y su objetivo fue controlar la inflación rigurosamente, devaluación durante este sexenio. Intentó también establecer la independencia diplomática
de Estados Unidos. Ya en 1964, con Gustavo Díaz Ordaz a cargo de la presidencia, hubo sucesos también muy importantes y un poquito más desastrosos para nuestro país. Él era una persona de chistes muy feroces. Él decía que cualquiera podía llegar a ser presidente. Él gobernó con mano de hierro. Se apoyó en la fuerza y la disciplina. Durante su periodo hubo movimientos muy drásticos para nuestro país, como fue el movimiento estudiantil de 1968. También sucedió la Noche Triste, que fue el 2 de octubre. Aparecieron grupos terroristas, distanciamiento del intelectual respecto del régimen, radicalización de las universidades, fin del milagro económico mexicano de la posguerra, deuda acumulado de $4 millones y niveles muy altos de desempleo. Alimentación de México de 1946 a 1970. La alimentación en esta época no había cambiado mucho a las anteriores, todavía era difícil la obtención de alimentos. A pesar de que en esta época estuvo mejor un poquito la economía, era difícil todavía para las clases bajas poder tener una alimentación variada. Incluso los niños y los adultos padecían desnutrición, ya que solo consumían productos dados en su región. En ese entonces ya había un programa de desayunos escolares o desayunos comunitarios, pero para las regiones de la mayoría de las personas donde vivía la clase baja no llegaban. Su base seguía siendo la misma que en todo México, con la diferencia de algunas verduras o de algunas frutas que solamente se daban en su región. Contexto sociocultural de 1976 al 2000. Aquí en esta época o en ese periodo el crecimiento económico del país ya era problemático nuevamente. Es posible identificar que los presidentes de este periodo comprendido entre 1940 y el 2006 carecen de una política efectiva a largo plazo. Es por ello que se han tomado las decisiones del contexto económico, que ha proporcionado el surgimiento de guerrillas, incremento de la devaluación de la moneda, de uso corriente en el país, con consecuente pérdida del poder adquisitivo de la población mexicana. En esta época hubo muchos problemas económicos nuevamente y por eso hubo muchos levantamientos armados de nuevo, provocando así que México entrara en crisis nuevamente. Alimentación de México de 1970 al 2000. En este punto el mundo ya se encontraba sumido en una crisis alimentaria. Para empeorar las cosas, el embargo político y la fuerte subida de precios del petróleo frenaban la producción de las fábricas y las explotaciones agropecuarias del mundo, al tiempo que se creaba rápidamente una situación de inflación mundial que empezó a superar la capacidad del control de los gobiernos. A causa de esto, en México los precios empezaron a elevar. Si la obtención de alimentos era difícil, con los precios elevados era mucho más difícil que las personas pudieran consumir alimentos necesarios. Así que por lo tanto, tenían una dieta desbalanceada porque no les alcanzaba para comprar mucho. Los gobiernos estaban intentando buscar una solución porque esto no solo sucedía en México, sino también en todo el mundo. Así que Estados Unidos convocó la Conferencia Mundial de Alimentación en 1974 para hacer frente a dos necesidades fundamentales: la respuesta de emergencia alimentaria y la garantía de un suministro adecuado para reducir la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Con esto se buscaba ponerle fin al problema. México actual. El México actual está sufriendo una situación de violencia estructural mezclada con violencia criminal organizada y desorganizada, pública, privada y oficial y clandestina. Lo que a los ojos de muchos se les conoce como una situación de guerra por el control de territorios, el despojo, el trasiego y el mercado de las drogas, situación que ha alcanzado una visibilidad particular desde el 2007. Como se mencionaba, México siempre ha estado en un punto de guerra, movimientos armados en años pasados y en la actualidad guerra con el narcotráfico. Las calles se han vuelto un poco inseguras, se ha vuelto un poco difícil seguir celebrando nuestras tradiciones por el motivo de que no se puede salir mucho a las calles. Y en la actualidad siguen habiendo movimientos revolucionarios de cierta manera como son las feministas que buscan la igualdad de la mujer. Alimentación del México actual. En la actualidad, México sigue teniendo las mismas bases que es el maíz, el chile y el frijol. Pero le hemos agregado
o hemos adoptado comidas de otros países. La más cercana pues es la frontera con Estados Unidos, que hemos adquirido como hamburguesas, hot dogs y ese tipo de comidas que contienen demasiada grasa. México en la actualidad atraviesa por dos problemas de salud asociados con la alimentación y la nutrición. Por un lado, el país ocupa la posición del número 1 del nivel mundial en obesidad y por el otro la desnutrición continúa afectando a los niños de la población, en especial a los niños menores de 5 años que habitan en las zonas rurales del sur, porque a esa edad los niños es cuando más nutrientes necesitan y en las zonas rurales a veces es un poco difícil la obtención de alimentos. Volviendo a la otra enfermedad en la cual México obtiene el primer lugar es la obesidad, que es a causa de tanta comida chatarra, y no es que sea mala, sino es el exceso que México tiene al consumirla. Estas comidas tienen gran demanda a causa de la vida que llevamos. Por ejemplo, llevamos una vida muy aprisa, de que llegamos a veces de la escuela, buscamos algo que comer o de ahí tenemos que ir de la escuela al trabajo o del trabajo a la escuela o a recoger a los niños. Se nos hace más fácil llegar a comprar una hamburguesa, comprar un bote de pollo que ya traiga papas, que ya traiga puré, que todo esté hecho por facilidad. O tiempo, porque a veces no nos sobra tiempo para hacer comida y es lo más fácil que encontramos. Por eso es que estas comidas tienen una mayor demanda en la actualidad. Lastimosamente los más afectados son los niños. ¿Por qué? Porque como se mencionaba ahorita, cuando están chicos es cuando mayor nutrientes se ocupan y estas comidas no lo brindan. Podrían brindarlos pero en muy bajas porciones, pero a eso le sumamos la grasa que nos dejan en nuestro cuerpo. A causa de estas comidas México está teniendo altos problemas de salud. En conclusión, México ha pasado por cambios muy drásticos tanto en lo cultural como en la alimentación. Principalmente en lo cultural, la mayoría de los cambios fueron impuestos por personas extranjeras que fueron los españoles. Ellos participaron hasta en decisiones de nuestro país. Formaron mayormente los gabinetes de nuestros gobiernos, teniendo gran influencia en nuestras decisiones. México siempre ha pasado por luchas, guerras, levantamientos armados, en rebelión en contra del gobierno. En la actualidad México sigue con esos mismos problemas culturales. Ha cambiado en el cine, la música, todo lo que es porque hemos tenido influencias de extranjeros que de cierta manera en esos puntos le favorecen a México porque nos hace salir un poco más del contexto de lo que siempre hemos estado impuesto a ver. Como mencionaba Vasconcelos, mencionaba una frase que no la recuerdo muy bien, pero él se refería a que pues a veces las personas nos dan la oportunidad para cambiar y no queremos cambiar, a veces por comodidad, por miedo a pues atrevernos a tener nuevos pensamientos que podrían mejorar. Y no quiere decir que el que sigamos nuestra ideología quiere decir que estemos en lo correcto, pero pues a veces no está mal cambiar y a lo mejor nos ayuda a progresar de mejor manera. De cierta manera esa frase la hemos aplicado, como mencionaba anteriormente, en el cine, en la música y en ese tipo de puntos en los que hemos estado un poquito más abiertos a cambiar. En la alimentación también hemos tenido cambios drásticos, pero le hemos agregado un poco más de cultura porque hemos adoptado comidas que no son originarias de nuestro país, que su mayoría están hechos también por alimentos que se cosechan aquí, pero no la combinación como ellos la han hecho. Por ejemplo, tenemos a la frontera de Estados Unidos. Su comida, es una de las que más consumimos. Tenemos comida tailandesa, comida china, el sushi, comida de todas las partes del mundo. Principalmente yo creo que el que más hemos modificado ha sido el sushi. Le hemos agregado ingredientes o comida, por ejemplo, un sushi de carne asada, que realmente de donde es originario el sushi no existe ese sushi. Pero ¿por qué ha sucedido esto? Porque ocupamos que ese sushi, cuando llegó aquí, para tener un progreso, se adapte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mexicanos tienen la misma ideología y está impuesto a las mismas cosas, a las mismas comidas, que es nuestra base de maíz y chile. Entonces, para que este tipo de comidas, que son de fuera, funcionaran en México, tuvimos que adaptarle ingredientes a los que los mexicanos estamos impuestos a comer para que así lo aceptáramos de una mejor manera. Y claro está que uno de los cambios más drásticos por los que ha pasado México en su alimentación ha sido su manera de obtenerla.
Pues en años atrás, como se mencionaba, se hacían trueques, el pago era con comida y comida escasa, o digamos que comida de temporada, verduras mayormente. Y digamos que en la actualidad tenemos un poquito más fácil el acceso a conseguir alimentos que en años atrás. La República Mexicana tiene características muy diferentes en toda la extensión del país. Pueden ser desde grupos indígenas hasta grupos de personas diferentes que no pertenezcan a este tipo de grupos, así como pueden ser personas que viven en la ciudad o en un lugar rural, pero todos al final de cuentas podemos ser llamados mexicanos. Por otra parte, también puede que sean de pueblos o ciudades o de otras comunidades, o que utilicen alfombras, o que usen ropa comprada de tiendas o ropa bordada por ellos mismos, o que hablen el idioma español, el idioma extranjero o un idioma local de su lengua indígena, pero al igual podemos seguir siendo llamados mexicanos. Por otro lado, en el lado del ámbito de la cocina y nuestra alimentación, la cocina mexicana tradicional, ¿cómo se podría decir? Muy normalmente se podía conocer el maíz en nuestra alimentación, pues estos alimentos son muy funcionales y básicos en esta cocina mexicana, como lo pueden ser el maíz, el frijol, los chiles, que también se preparan también tradicionalmente con ingredientes muy conocidos en México y que lo pueden conocer otras partes de los países del mundo, que pueden ser los tomates, las calabazas, el aguacate, que es muy conocido en México, que México es muy popular y hablado en ese tema.